Bienvenidos a todos. Yo soy Clara Silvestro, ingeniera de BTS, y hoy estoy con el doctor Felipe Medina, que hoy es un invitado especial. El doctor Felipe es un terapeuta físico con más de 34 años de experiencia en rehabilitación física y que también he trabajado para diferentes hospitales con diferentes tipos de pacientes y también como profesor en la universidad. Es un experto clínico y hoy nos vas a un poco a hablar, a decir su experiencia en la análisis del movimiento y también va a explicar un poco por qué una intervención terapéutica basada en una práctica con evidencia es importante. Entonces voy a agradecer a Felipe por estar con nosotros y voy a saludar a ustedes y nos vemos después. Gracias. Gracias, Clara. Muy amables. Más que ser un invitado especial, siento que es un privilegio que me hayan invitado. Es una invitación especial. Y tenemos la expectativa de compartir con todos ustedes algunos principios que puedan generar conceptos y también fundamentos acerca de una intervención terapéutica basada en una práctica con evidencia. Como ustedes pueden leer, es un acomodo de palabras interesantes que no riñen ni están lejanos del concepto de la medicina basada en evidencia. Pero desde el punto de vista terapéutico, la terapia hoy en día tiene o busca tener esa obediencia y esa tendencia a generar evidencia en su intervención y sobre todo a reconceptualizar lo que tradicionalmente hemos venido haciendo por un hacer mejor que pueda tener un impacto directo y beneficioso en los pacientes que atendemos. Si bien también podemos compartir en este webinar aspectos tecnológicos, el ser humano ha generado a través de su ejercicio de inteligencia la creación y el desarrollo de nuevas tecnologías con la noble intención de favorecer, no solamente de facilitar, sino favorecer los procesos de recuperación que los pacientes eventualmente tienen que alcanzar y eventualmente también tienen que verse favorecidos por una intervención efectiva, eficaz, eficiente. Bien, empecemos. Uno de los primeros aspectos que quisiera compartir con ustedes es un contenido temático de nuestro webinar. He estructurado básicamente unos 7 puntos a grandes rasgos que quisiera compartir con ustedes. Inicialmente queremos compartir algunas interrogantes fundamentales con respecto a nuestra intervención y a la correlación que podemos tener con mecanismos o con tecnología que nos permita generar evidencia. También conceptualizaremos, basado en la medicina basada en evidencia, qué es una intervención terapéutica con una práctica en evidencia o con evidencia. También preguntarnos cómo medimos y cómo evaluamos. Y cuando medimos, medimos para poder comparar procesos antes de iniciar terapias y comparar eventualmente la efectividad de esas terapias con evaluaciones posteriores de impacto o cambios que podamos ver en nuestros pacientes. Todos estos aspectos también nos van a ir facilitando el hecho de lograr datos que pueden ser de forma cuantitativa y cualitativa, pero la correlación de esos datos con la terapia es tal vez uno de los objetivos de este conversatorio que tenemos a través de este webinar el día de hoy. Sí, hemos buscado nuevas tecnologías, no solamente que faciliten los procesos, sino que tengan una intervención de objetividad en los procesos que hacemos nosotros como terapeutas.
Y por último, me gustaría compartir con ustedes cómo, por ejemplo, los dispositivos de análisis de la marcha y de electromiografía de superficie se pueden integrar en forma clínica y tener un impacto directo y tangible en la intervención terapéutica. Entonces, empecemos estableciendo algunas interrogantes iniciales. Esto es un discurso para aquellos profesionales que trabajan directamente con pacientes, para aquellos profesionales que ejecutan y realizan procedimientos, sean técnicas, métodos, que siguen ciertos principios, ciertos conceptos y que sobre todo tienen bases fundamentales que lo sustentan, pero que revisan cotidianamente su quehacer en la forma clínica, terapéutica y práctica vivencial con todos sus pacientes. Entonces, preguntémonos, ¿es nuestra intervención suficientemente precoz? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir si estamos llegando a tiempo, si estamos eventualmente abordando el proceso en su debido momento y con la celeridad del caso. Eso no significa que llegar tarde no sea eficaz o eficiente. Lo que estamos diciendo aquí es que en qué etapa estamos interviniendo, porque de acuerdo al momento en que hemos llegado a intervenir con nuestro paciente, muchas veces así se determinan los resultados que podemos tener con ellos. ¿Es nuestra intervención o está nuestra intervención aportando a los actos motores fundamentales del paciente? ¿Cómo lo averiguamos? ¿Cómo sabemos que sí? ¿Cómo sabemos que no? ¿Cómo nos medimos? ¿Es nuestra intervención simultánea de la totalidad del cuerpo o estamos enfocados nada más en un músculo segmental, en un segmento del paciente? Si bien es cierto, nosotros podemos dividir al cuerpo humano en partes para entenderlo, pero no podemos dividir al sujeto, al individuo, a la persona para atenderlo. Parte de un concepto de totalidad y de integralidad. No se trata de un problema del pie, sino es una correlación eventualmente con la intención y el deseo de poder mover ese pie. O en el debido caso, la correlación de cadenas sinérgicas musculares que están relacionadas con aquel sencillo o complejo movimiento de ese pie. ¿Resuelven nuestras intervenciones actos motores funcionales vitales en el paciente? Podríamos decir sí está resolviendo, pero ¿cuáles? ¿Cuántos? ¿Cómo lo sabemos que se están resolviendo los mismos? Estamos facilitando patrones posturales y de movimiento variado que eviten el predominio de unos pocos, sea por presencia de una condición patológica o secuelar a una patología, o sea también por memorias cinéticas y cinemáticas erróneas que se han engramado en nuestros pacientes. Estamos obteniendo respuestas motoras mejores que las que el paciente es capaz de obtener sin mi ayuda. ¿Es nuestra intervención demasiado activa que incluso sobrepase los niveles de tolerancia y aprendizaje neuromotor en nuestros pacientes? Estamos facilitando patrones posturales en movimiento variado que eviten el predominio también de esos pocos. Estamos obteniendo entonces respuestas mejores que el paciente es capaz de obtener sin nuestra ayuda. Es nuestra intervención demasiado pasiva, donde el paciente no es un sujeto activo de los procesos de su propia recuperación, sino que está sometido a un esplendor y un entusiasmo de técnicas pasivas sobre su cuerpo, donde el paciente simplemente se acuesta en una camilla y lo movilizamos. Estamos estimulando al paciente para que utilice correctamente las áreas más prioritarias de su cuerpo. Estamos obteniendo simetría corporal. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos comparar eso? Estamos realizando las evaluaciones correspondientes y necesarias con nuestros pacientes. Estamos comparando los resultados obtenidos con mi plan de intervención terapéutica. Muchas veces partimos de premisas en donde consideramos que tal técnica es la que se debe prescribir con tal patología. La pregunta es, ¿sobre qué fundamento objetivo planteamos esa intervención? Incluso hasta la frecuencia y número de sesiones de tratamiento las
establecemos un poco sesgados de la objetividad clínica que hoy por hoy aspectos tecnológicos nos pueden orientar y facilitar. ¿Cómo sabemos si hay certeza en decirle a un paciente, usted necesita 10 sesiones? ¿Serán 10 sesiones las correctas para ese paciente? ¿Alcanzará los objetivos de su recuperación funcional con esas 10 sesiones? Tal vez en 8 la ha alcanzado o 10 sean insuficientes y se requiera extender un plan de tratamiento mejor. ¿O será que esta intervención terapéutica, planteada como una premisa cierta, no está dando los resultados que esperábamos en el paciente? Por ende, entonces es importante la comparación de los resultados obtenidos y este concepto de comparación de resultados es básicamente una praxis de la evidencia, no un discurso meramente documental de si tengo o no tengo documentos que me consideren evidencia de lo que estamos haciendo. Incluyo en nuestra intervención o incluimos en nuestra intervención otras formas de estimulación, por ejemplo, lenguaje, estimulación cognitiva, estimulación de memorias cinéticas, estimulación de memorias cinemáticas, de recuerdos a largo plazo, de compensaciones o de actividades neuromusculares de una forma funcional o correcta o que puedan ser más económicas desde el punto de vista gastroenergético para nuestro paciente. Estamos complementando nuestra intervención con la intervención o las ejecuciones que el paciente realiza en su hogar. Estamos educando, supervisando y evaluando constantemente los procesos de aprendizaje motriz. Realizamos visitas al hogar para adaptar el medio en que el paciente se desarrolla. Estamos trabajando en equipo. Esto es un aspecto también muy importante. En rehabilitación y en medicina física, uno de los aspectos de estilo de atención es la multidisciplinaridad, que si bien es cierto, hoy por hoy encuentra ya aspectos semipermeables en la transdisciplina, donde diferentes profesionales en la misma medicina física o en la rehabilitación integran sus conocimientos y sus abordajes en beneficio de un objetivo en común, el que se exprese eso en un estado de bienestar definido por el paciente que está recibiendo nuestra atención. Estamos evaluando objetivamente nuestra intervención terapéutica y los resultados obtenidos con nuestro paciente. Bien, ¿estamos obteniendo resultados significativos con nuestra intervención? Podríamos decir que sí, claro, pero podríamos preguntarnos ¿cuáles? ¿Cuánto? ¿En qué aspecto sí? ¿En qué aspecto tal vez no? Bien, retomo las palabras de Martín Carrillo, un colega nuestro, que nos preguntaba o nos invitaba a hacernos esta pregunta. ¿Es mi intervención igual en cada uno de nuestros pacientes diferentes o en cada uno de mis pacientes diferentes? Esa pregunta tiene un gran valor significativo. Si bien es cierto, hoy cumplimos muchos procedimientos a través de protocolos, debemos entender que no atendemos un protocolo, estamos atendiendo una persona que si bien es cierto puede tener un diagnóstico similar, tiene condiciones de experiencia de vida y potenciales de recuperación muy diferentes, aún teniendo diagnósticos similares. Y en el caso de intervenir, podríamos decir que tal patología solo se atiende con tal técnica. ¿Dónde está la versatilidad y el arte de hacer una terapia que pueda sustentarse en datos objetivos y direccionar hacia aspectos que nos digan a nosotros o que nos manifiesten que vamos por vía correcta? En nuestras intervenciones terapéuticas debe prevalecer el concepto de individualidad del paciente o la persona receptora de nuestros servicios. Más allá de un protocolo de intervención, hay una persona que reacciona a lo que hacemos con ella o a lo que no hacemos con ella. Y muchas veces esto genera engramas y tecnemas que pueden ser acertados o correctos o aquellos que pueden eventualmente consolidarse en el tiempo como
aspectos de desviación de normalidad. Bien, hablar de medicina basada en evidencia es darle honor a quien honor merece. Es un aporte conceptual de David Sackett, que es considerado el padre de la medicina basada en evidencia. Pero aquí tenemos una conceptualización que no se aparta, sino que se vincula desde el punto de vista de la intervención terapéutica. Para los que trabajamos en terapia debemos entender que mucha de nuestra intervención terapéutica ha estado enfocada de el buen parecer o la opinión personal de que esto puede resultarme como cierto y que por ende esta técnica siempre me va a dar tales resultados. Considero yo que muchas veces la peor parálisis que puede tener tu paciente es que se paralice el terapeuta en un solo enfoque de atención. Si bien es cierto, la adhesión terapéutica que podamos tener hacia una técnica no nos debe paralizar en un enfoque de intervención. Por ende, hacer una intervención terapéutica basada en una práctica que genere evidencia y que recircule la medición de los procesos que estamos aportando y de los resultados que estamos obteniendo en nuestro paciente, consideramos que es de gran importancia y de gran humanidad con sentido de responsabilidad terapéutica. Bien, la medicina basada en evidencia nos postula, según Sackett, que es la integración de la experiencia individual y de la mejor evidencia externa. Eso nos lleva a relacionar tres aspectos. Los valores clínicos podrían ser neurofuncionales, neuromusculares, neuropatológicos o patológicos que el paciente pudiera tener, que lo acerquen a estados de normalidad o lo alejen de parámetros considerados como parámetros funcionales o efectivos o eficientes. Y la relación de la experiencia clínica, que desde el punto de vista terapéutico tiene dos vertientes. Una, el ejercicio del análisis y la reflexión científica del estado real que el paciente presenta y del aporte terapéutico que estamos también sugiriendo. Y por el otro lado tenemos la mejor evidencia, muchas veces proveniente de elementos externos que se acercan. Tener estos tres elementos distanciados no nos acerca a generar una medicina basada en evidencia. El acercamiento de estos tres elementos es lo que genera una medicina basada en evidencia. Entonces, tener este ambiente centrípeto donde estos tres elementos se fusionan y relacionarlo con nuestra intervención terapéutica basada en una práctica con evidencia, no se distancia de tener un foco en común. Pero, ¿dónde debemos medir? ¿Dónde debemos evaluar? Aquí es donde debemos nosotros hacer el ejercicio de las mediciones y de las evaluaciones. Aquí estaría eventualmente nuestra terapia y nuestra intervención y por ende aquí replantearíamos lo que estamos haciendo y lo que está haciendo. Bien, para medir peso y talla, por ejemplo, hemos usado herramientas, hemos usado tecnología, hemos usado mecanismos de medición, por ejemplo, un tallímetro. Para medir temperatura hemos ideado un termómetro. Para medir sensibilidad tenemos los anestesiómetros. Es conocido el aparato que usamos común para medir tensión arterial o presión arterial. Incluso para evaluar reflejos, creamos instrumentos que nos faciliten alcanzar análisis objetivos. Para medir arcos de movimiento, todo terapeuta conoce que es un goniómetro. Incluso para medir circunferencia usamos cosas tan sencillas como 1 centímetro, etc. La inteligencia humana y la clínica ha peticionado a la invención humana el crear herramientas de medición para tomar criterio objetivo y que puedan ser estos facilitadores de procesos de análisis y de intervención en la salud. Pero aquí planteamos, ¿cómo mides, por ejemplo, fuerza? ¿Cómo mides potencia? ¿Cómo mides momento? ¿Cómo mides la actividad neuromuscular? ¿Cómo mides, por ejemplo, la velocidad de un movimiento
el tiempo de su ejecución, la distancia recorrida, las trayectorias. ¿Cómo lo hacíamos antes? Bueno, habían situaciones interesantes y esfuerzos que hemos realizado en años anteriores para entender la cinética y la cinemática. Algunos de ellos con elementos muy rudimentarios, que no por ser antiguos y rudimentarios quisiera desmerecer el gran aporte que han tenido. Posiblemente el concepto de ganar tiempo y correlacionar datos hoy en día es algo que también interesa para tomar buenas decisiones terapéuticas de intervención. Medir es importante en terapia y en rehabilitación. Lord William Thompson Kelvin decía que tú no puedes mejorar aquello que no puedes medir. Y en terapia es muy importante medir, porque cuando postulamos tan sencillo el alta médica o el alta terapéutica, deberíamos tener objetividad con respecto al criterio de cuándo dar de alta o cuándo continuar un proceso o adecuar un proceso o corregir una intervención que hemos hecho. ¿Por qué es necesario medir? Es necesario medir para poder comparar. Todo aquello que se puede medir se puede mejorar, se puede comparar, se puede replantear, se puede entrenar y se debe nuevamente volver a medir. Solo así nos podemos acercar a la terapéutica basada en una práctica con evidencia. Bien, consideramos que las evidencias no son un discurso, son una praxis, y es una praxis cotidiana, es una praxis francamente individualizada con respecto a nuestros pacientes. Yo no puedo comparar un paciente con otros si sus circunstancias patológicas y la experiencia de vida del concepto de salud de enfermedad es diferente, a pesar que estos dos sujetos o estas dos personas o estos dos pacientes compartan un diagnóstico en común. Otro de los elementos es el gran beneficio de las comparaciones objetivas del sujeto A con el sujeto mismo A, o sea, entre un antes, un durante y un después. Una evaluación inicial que nos dé objetividad nos puede establecer estrategias de detección o hemos encontrado o detectado condiciones subfuncionales que deberíamos revertir. Si postulamos una terapia y esa terapia tiene un impacto, entonces habrán cambios en esa objetividad de datos si esos datos se han obtenido con una tecnología en común o con una metodología de evaluación en común. La terapéutica basada en una práctica con evidencia básicamente implica medir y comparar. Si deseas evidencia, entonces debes medir. Medir. Los procesos de medición se pueden hacer en ambientes reales. No es tecnología espacial que eventualmente solo la podamos hacer fuera de este mundo. Aterrizados en nuestra realidad y en nuestros conceptos y contextos, podemos utilizar incluso dispositivos que pueden hacer análisis del movimiento, por ejemplo, análisis de la marcha y darnos indicadores de desviación de normalidad o eventualmente de alteración neurofuncional que el paciente pueda tener. La interpretación de estos datos y la correlación con la mejor terapéutica que podemos y conocemos, pudiéramos poder en función o en utilidad del paciente es la prima fase del el concepto de medir para poder intervenir. Los análisis, por ejemplo, de la marcha a través de dispositivos que ciertamente son muy objetivos y que son efectivos, nos favorecen no solamente la toma de decisión, sino también el replanteamiento terapéutico que estamos aportando en el paciente. La tendencia actual es la siguiente, es convertir la terapia en datos. Eso que tú estás haciendo como terapeuta todos los días, convertirlo en datos y esos datos convertirlos en terapia. ¿Cómo puedes realmente alcanzar objetividad en tu intervención? A través de procesos, de técnicas de evaluación y
producción de datos objetivos que te puedan dar el feedback y decirte, vas bien por ese camino o debes replantear esa intervención terapéutica. Los datos pueden ser múltiples y muchas veces pueden ser grandes listas numéricas. Todo esto es infértil sin la buena interpretación del terapeuta. La interpretación del terapeuta debe trascender, debe ejercitar, por supuesto, la producción de documentos comparables que puedan incluso correlacionarse transdisciplinariamente entre una y otra disciplina, pero deben sobre todo facilitar los procesos de replanteamiento terapéutico o de intervención terapéutica que estamos haciendo. Lo importante es entonces qué hacemos con todos estos datos obtenidos y cómo los convertimos en mejores estrategias de intervención terapéutica. El poder medir nos permite replantear. El poder medir nos permite eventualmente medirnos. El poder medir nos permite entregar un dato de avance o progreso en el paciente. Muchas veces el paciente pregunta, ¿cuánto he avanzado? ¿Tienes la capacidad de decirle un cuánto o un qué? ¿O en un que sí o en un que no? Puedes incluso darle alguna expectativa inferencial desde el punto de vista de un análisis estadístico, cualitativo, hacia dónde podría el paciente alcanzar mejores logros funcionales. Podríamos seducir al paciente en líneas de progreso donde podemos demostrarle objetivamente si el primer día calificó, por ejemplo, en una escala de 1 a 10 en 4 y 2 semanas después el nivel de su participación está en 6. Para ese paciente el mensaje es: voy bien y voy a reclutar mi interés en el cambio de mi propia condición. Por ende, todos estos procesos no solamente dan un feedback al terapeuta, sino también son aspectos objetivos que puedes entregar al paciente y su familia. Cuando hemos medido y hemos obtenido ciertos datos, debemos encontrar o acercarnos a un concepto que denominamos mesura terapéutica. Tener mesura terapéutica implica haber medido y, por lo tanto, mesurar lo que estamos ofreciendo como intervención terapéutica. Y mesurar significa calibrar, significa modular, significa prescribir, significa dosificar esa intervención terapéutica. Algunas dosificaciones no se pueden estandarizar, tienen que ser individualizadas, porque el dato obtenido en ese paciente ha sido un dato obtenido en función de su individualidad. Podríamos eventualmente hacer efectivas terapias competitivas a nivel de terapias de grupo, pero muchas veces la evolución es una experiencia individual de cada sujeto. Entonces, ¿para qué medir? Bueno, vamos a medir para medirnos, para mejorar, para mesurar, para mantener, para modificar, para alcanzar un concepto de una terapéutica basada en una práctica con evidencia, donde podamos regirnos bajo la mesura terapéutica y que eso pueda eventualmente implicar medirlo todo, evaluar y medir al paciente y medir lo que aplicamos, sea en forma cualitativa, cuantitativa, exacta o fáctica. Cualitativa, cuantitativa, exacta o fáctica. Cualitativa, cuantitativa. ¿Con qué herramientas, con qué instrumentos lo hacemos? ¿Cómo apartamos la subjetividad en las evaluaciones? Una práctica con evidencia implica medir y medirnos. Existen tecnologías actuales para medir en rehabilitación. Hoy en día hay tecnologías que nos permiten hacer mediciones de lo que hacemos con nuestros pacientes y también de lo que estamos logrando o provocando en cada uno de ellos con nuestra intervención terapéutica. ¿Qué nos ha motivado a buscar nuevas tecnologías? Muy sencillo, la respuesta podría ser un gran discurso, pero se resume en estas 3 líneas. El motivo ha sido alcanzar objetividad en el análisis, por ejemplo, de la marcha y del movimiento humano, al igual que en muchas otras esferas de la evaluación clínica que hacemos con nuestros pacientes.
En este caso, hoy nos vamos a enfocar un poquito en el concepto del análisis de la marcha y del movimiento humano. ¿Para qué evaluar? ¿Para qué reclutar aspectos tecnológicos? Para que nos den objetividad, por ejemplo, en las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de simetría de movimiento, de capacidades de carga, de fuerza, de potencia de salto, de aspectos de coordinación y control motor, aspectos de reacción o participación cognitiva. Puede ser una respuesta como reacción o una activación como deseo, para evaluar aspectos de anticipación, para evaluar el aspecto de memorias cognitivas, de toma de decisiones acertadas e incluso hasta para evaluar equilibrio, entre muchos otros aspectos que se me pueden estar escapando en este momento. Hemos reclutado también tecnologías para lograr mejorar el análisis cinemático y cinético del movimiento humano, relacionarlo con normalidad o con sus alteraciones y desviaciones de normalidad. Entendemos hoy que las características del movimiento humano pueden ser varias, pero podríamos encontrar la necesidad de hacer evaluaciones en tiempo, como por ejemplo velocidad, en amplitud como cinemática, en intención y deseo, en ritmo o metaquinesis, en secuencias de cadenas sinérgicas musculares, en intensidad y fuerza, al igual que también en presentación temporoespacial o espacio-temporal. Entendemos que entre las características del movimiento humano está la intensidad motriz, la espacialidad motriz y la temporalidad motriz. Hay habilidades que influyen en la motricidad humana. Entre ellas podríamos recordar que está la percepción corporal, igual a propiocepción, la cognición y la atención, la reacción y la anticipación, la percepción visual y acústica. Y estos 4 elementos también son de importancia en el producto como movimiento que el paciente pueda realizar. Por ejemplo, en su estilo de marcha o sus capacidades para moverse adecuadamente. También quisiera compartir con ustedes y recordar algún principio que por ahí algún autor nos dejó, en donde nos decía que hay un principio de interacción fundamental. El suelo es una fuente inagotable de estímulos y sobre él se relaciona el individuo en forma funcional. Relacionar el suelo implica muchas veces estudiar los conceptos de peso, carga, fuerza, gravedad, postura y movimiento, porque es contra el suelo y la reacción del suelo que se desempeña el ser humano en su espectro funcional. Una vez que hemos evaluado y tenemos datos, podemos hacer planificaciones de tratamiento, podemos entender el concepto de daño o lesión. Si compromete este daño o lesión el aparato locomotor, podríamos entonces subdividir estas relaciones en buscar la regeneración de un tejido y establecer un tratamiento a través de estrategias de reacción y acción. Si este daño o lesión pudiera estar comprometiendo el sistema nervioso, entonces nos tocaría establecer reorganizaciones de funciones y el tratamiento estaría bajo los paradigmas de la enseñanza y el aprendizaje neuromotriz. Hoy por hoy hacemos un encuentro de 2 paradigmas terapéuticos, la enseñanza terapéutica y el aprendizaje neuromotriz. En la enseñanza muchas veces el protagonista es externo al paciente. En el aprendizaje, el sujeto que va a cambiar es el paciente, el cual debe tener o engramar memorias cinéticas y cinemáticas, deseos, intenciones y placeres con respecto a movilizarse más efectivamente y con mayor nivel de gratificación. Bien, las tecnologías en la actualidad no solamente nos permite generar datos. Cuando estos datos los vamos a correlacionar bajo una interpretación clínica de alteración de normalidad o de desviación de patrones de normalidad o de funcionabilidad, podemos acercarnos a correlacionar algunos objetivos en nuestra intervención terapéutica. Por ejemplo, la normalización de la sensibilidad y la percepción del movimiento y la postura.
el ajuste del tono postural alto para controlar influencias de la gravedad, la regulación de la actividad de la inervación recíproca, el ajuste del tono postural bajo para permitir el movimiento, la estimulación de la actividad sea anticipatoria o reactiva, la coordinación de los movimientos selectivos a patrones de movimientos totales. Creemos también y hemos compilado una serie de interrogantes que nos han hecho algunos colegas. Algunos nos preguntan por qué en la rehabilitación es importante la intervención basada en la evidencia. Bueno, es muy sencilla la respuesta, porque esto nos puede marcar el norte y nos corrige la intervención de la misma terapéutica aplicada. Así podemos eventualmente documentar nuestros logros y compartirlos a nivel de una sociedad científica y replantear nuestras intervenciones. Otros nos han preguntado, ¿un clínico debe tener miedo, desconfianza de las nuevas tecnologías? En lo personal creo que no. Hoy por hoy buscamos el mejor celular, la mejor tablet, el mejor televisor inteligente y nos satisface y muchas veces facilita algunos procesos su adquisición. En realidad, alcanzar confianza con la tecnología está básicamente enfocado en que la tecnología sin un sujeto inteligente es simplemente un instrumento quieto. Son vehículos. Las nuevas tecnologías son herramientas que nos permiten tomar mejores decisiones y hacer mejor nuestro trabajo, porque nos mide y nos documenta qué estamos haciendo y logrando con el paciente. Son ventajas o estas herramientas tienen ventajas que facilitan, por ejemplo, el registro postural en tiempo real, el registro dinámico activo en tiempo real. Son tecnologías indoloras que dan datos inmediatos, que son exactos y cuantificables, que los podemos registrar, que son métodos seguros, que muchas veces hacen evaluaciones de capacidades propioceptivas, de una triada, por ejemplo, de receptores artrocinemáticos, miomusculares, vestíbulo-cocleares e incluso obedientes a el control visual que el paciente pudiera tener con respecto a moverse en un entorno. Bien, hay tecnologías hoy muy amigables que, si bien es cierto, tienen una aparatología particular, nos permiten objetividad para la toma de decisiones terapéuticas, y esta decisión terapéutica con estos mismos abordajes tecnológicos puede generar datos que nos produzcan evidencia y nos replanteen la intervención de lo que estamos haciendo, de lo que estamos logrando o de lo que eventualmente deberíamos cambiar. Bettina Páez decía, si mi paciente cambia, algo de cambiar yo. Si mi paciente no cambia, es urgente que algo cambie en la intervención que estamos haciendo. Todos los ajustes terapéuticos que podamos hacer son válidos. Encontrar técnicas que pudieran ser consideradas por algunos sencillas no significa que no sean eficaces. Estas técnicas podrían incluso ser medidas y demostrar eficacia o reconceptualizar lo que eventualmente pudiéramos estar haciendo por ofrecer algunas otras aplicaciones terapéuticas que puedan integrarse en simultaneidad con aspectos tecnológicos. Pero aquí la prima fase es generar evaluaciones con tecnología que me permita medir procesos y que con la misma tecnología pueda eventualmente producir cambios en el paciente. Pero no todo es de gran aparataje. Por ejemplo, hoy tenemos sensores isoinerciales o inerciales de pequeño tamaño y de gran valía diagnóstica o evaluativa. Sensores que pueden ser colocados discretamente en una parte del cuerpo, por ejemplo, en esta unidad llamada G-Wall, que se pone a nivel del baricentro del paciente y que con protocolos de evaluación se ejecutan medidas estandarizadas para conocer aspectos de desviación, de normalidad
o alteración de movimiento, por ejemplo, en una marcha patológica, y valores concretos en momentos temporoespaciales que pueden ser analizados para la toma de decisiones de intervención terapéutica. Estas valoraciones cualitativas y cuantitativas y la interpretación de estos datos nos permite alcanzar objetividad y certeza en la intervención que estamos haciendo. Si hemos medido algo que ha estado en condición patológica y la intervención terapéutica ha sido acertada, entonces veremos los cambios de esa intervención y así generaremos evidencia para ese sujeto de que vamos bien por un buen camino terapéutico. Pero nada de esto podríamos lograr realizar o reconceptualizar si no tenemos algunos dispositivos que nos permiten ser más objetivos o ser objetivos en nuestros análisis. Existen hoy tecnología de pequeño tamaño o de moderado tamaño que se pueden ajustar a cualquier ambiente real y que incluso ya, por ejemplo, en Latinoamérica se empiezan a incorporar en diferentes centros, tanto clínicos, hospitalarios o incluso en consultorios privados o áreas de menor tamaño para generar objetividad y dato, pero sobre todo para relacionar la expertise del clínico y su conocimiento con respecto a los datos obtenidos a través de interfaces o software que faciliten la captura de valores cinéticos y cinemáticos que permitan plantear, prescribir o replantear y modificar la intervención terapéutica que se está haciendo. Hay eventos o hay espacios de gran abordaje tecnológico que involucran, por ejemplo, cámaras de multicuadros, plataformas de fuerza, análisis vectoriales cinéticos y cinemáticos o cinemáticos y cinéticos que se pueden relacionar e incluso hasta actividad espacial y actividad neuromuscular como por ejemplo la electromiografía de superficie. Estos ambientes ya son ambientes reales y se tienen ya cercanos en instituciones y hospitales que los están adquiriendo. Pero no es tener una tecnología sofisticada, rica en datos, sino es conceptualizar que la interpretación de los datos a través de la reflexión del clínico, del terapeuta, del médico, pueden transformar el efecto de la intervención terapéutica en el paciente que se está atendiendo. Es nuevamente medir para medirnos, medir para mejorar los procesos y salir de la subjetividad de las intervenciones terapéuticas que muchas veces damos por ciertas y que damos por consolidadas sin una objetividad que nos replantee lo que estamos haciendo y lo que estamos francamente logrando. Dispositivos pequeños electromiográficos también nos dan hoy por hoy un gran aporte. Por ejemplo, la electromiografía de superficie que nos permite el análisis del movimiento funcional en tiempo real. El entender la actividad neuromuscular en la ejecución funcional es hoy en sumamente fundamental y trasciende el simple dato de una eventual electromiografía en una condición estática. Poner sensores de pequeño tamaño y pequeño peso sobre músculos específicos y someter a este paciente a una serie de movimientos y evaluar esa técnica terapéutica del movimiento que se está proponiendo con el resultado electromiográfico correlaciona interesantemente y le da evidencia a esa práctica terapéutica que estamos prescribiendo o que estamos ofertando al paciente. Algunos nos preguntan, y en este contexto, ¿qué son los análisis de movimiento y la electromiografía y por qué son importantes? Bueno, entender que un análisis de movimiento básicamente es un procedimiento de doble vía. Es un análisis cuantitativo y cualitativo. El análisis cuantitativo implica una descripción de los movimientos en términos numéricos, mientras que el cualitativo intenta describir un movimiento en términos no numéricos.
En esta interfaz está la decisión, la pericia, el conocimiento, la interpretación y la toma de decisiones de los clínicos. La tecnología no va a decir qué es lo que hay que hacer con el paciente, va a decir qué es lo que tiene el paciente y cuánto cambia con lo que estamos haciendo con él. Con respecto a la electromiografía, entendemos que es un sistema inalámbrico de superficie no invasivo o por agujas que captan y transmiten señales de la función neuromotora en vectores eléctricos y sirve para evaluar la actividad muscular y nerviosa y correlacionarlo con ángulos, velocidades, aceleraciones y presiones del movimiento en tiempo real. Estos dispositivos son de pequeño tamaño y de gran validez terapéutica y de gran validez funcional, diagnóstica, pronóstica y evolutiva de nuestros pacientes. Bien, todos estos elementos no son elementos aislados. Hoy estas tecnologías se pueden integrar en ambientes sinérgicos, donde una tecnología y otra puedan coexistir e intercambiar y relacionar datos y que el clínico pueda obtener análisis temporoespaciales y aspectos cinéticos y cinemáticos importantes para la toma de decisión. Algunos también nos preguntan, ¿el uso de esta tecnología cómo puede cambiar la práctica clínica en forma diaria? Bueno, simplemente la replantea, la corrige y sobre todo la direcciona. No hay nada más que decir. Eso es lo que nos pueden ayudar estos elementos tecnológicos. Replantear, orientar, determinar, corregir procesos, buscar lo que es más efectivo en el paciente, buscar lo que da mejor resultado. ¿Cómo se pueden usar equipos de análisis de cinemática como G-Walk en la práctica clínica de rehabilitación? Bueno, un G-Walk es una unidad pequeña, es un sensor inercial, es un giroscopio, es un acelerómetro, tiene una relación con el concepto de velocidad por distancia, que se puede ubicar muy cerca, como lo decía, del baricentro, a nivel de la cintura del paciente, en algunos casos en unos protocolos en L3, otros buscando L5, S1, y a través de una vía por Bluetooth, en una forma inalámbrica, transmitir datos y obtener resultados numéricos de la evaluación de ese sujeto en esos ambientes controlados para inferir posteriormente la mejor terapéutica que podamos eventualmente proponerle al paciente. Estos elementos también numéricos y cuantitativos deben ser socializados en la medida de las posibilidades con el paciente si él tiene la capacidad cognitiva para comprenderlos y saber cómo está su estado de salud y su estado de funcionabilidad. Los datos no son datos muertos, deben ser datos socializados que nos permitan poder involucrar la atención y el deseo al cambio de la condición patológica que el paciente eventualmente pueda tener en su desempeño de la vida diaria. Estos son ambientes o ejemplos de utilización del G-Walk y algunos protocolos de evaluación que realizamos con esta pequeña unidad de gran valía diagnóstica y de gran valía objetiva terapéutica también. ¿Qué información nos puede entregar? Bueno, hay una información, como decíamos, de forma cuantitativa y cualitativa. El análisis de los procesos de desviaciones numéricas o de líneas de trazo nos va a establecer banderas de advertencia o llamadas de atención en áreas, por ejemplo, del análisis de la marcha, sea en una fase de balanceo, una fase de apoyo, sea un choque de talón, sea en un momento de propulsión, sea en una lateralización y movimiento pélvico, en donde podamos analizar eventualmente la basculación anteroposterior, lateral o la rotación y oblicuidad del movimiento de la pelvis, entender aspectos numéricos de desviaciones de velocidades y duraciones de tiempo de análisis y correlacionarlo incluso con riesgo de caídas o de lesiones que potencialmente nuestros pacientes pudieran tener y anticiparnos a ellas para poder generar intervenciones terapéuticas que eviten lesiones mayores o problemas secundarios a una condición patológica
que el paciente pueda tener de fondo. ¿Cómo me puede ayudar el análisis de la actividad muscular durante el movimiento, por ejemplo, usando electromiografía de superficie en la toma de decisiones clínicas y la formulación, por ejemplo, del tratamiento de un paciente? Es muy sencillo. Francamente, podríamos decir que nos permite dosificar la duración, establecer el número de repeticiones, considerar la mejor frecuencia y sumar esto al mejor esfuerzo y a la modulación y modificación de los grados de dificultad neuromotor que por entrenamiento o técnicas o procesos de rehabilitación neuromotora pudiéramos estar sugiriendo con nuestros pacientes y por ende orientando esas terapias para producir cambios efectivos y eficaces en cada uno de ellos. Bien, entendemos hoy por hoy que sensores inerciales y electromiografías de superficie de pequeño tamaño nos permiten conjugar informaciones cuantitativas de carácter objetivo que pueden ser correlacionadas en la vida diaria del desempeño profesional de cualquier terapeuta que se dedique, por ejemplo, a la evaluación y sobre todo al tratamiento de las desviaciones del movimiento humano. Bien, quisiera terminar recalcando o diciendo que aún con diagnósticos similares, todos somos igualmente diferentes y que la diferencia debemos encontrarla para cada sujeto en su individualidad y prescribir individualizadamente la intervención terapéutica de mejor conveniencia para cada uno de ellos. Yo les agradezco enormemente la atención y muchas gracias a BTS por haberme invitado a participar en este webinar. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias nuevamente a todos. Chao, gracias por la atención y la invitación. Gracias.